Hay un versículo de la palabra de Dios que dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Somos su imagen y semejanza de Él. Por ahí leí alguna vez que nosotros somos una imagen ya distorsionada, ¿no? Ustedes vieron un espejo, ayer mencionaba esto allá en la reunión de jóvenes. Ustedes vieron un espejo cuando está roto, cuando está así todo partido, uno se mira y su imagen está toda partida, está toda desfigurada. Eso somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por causa del pecado, ¿no es cierto? Ya no somos esa imagen perfecta que Dios había creado. Ahora nuestra imagen es distorsionada, ¿sí? Así somos nosotros, así es el hombre, así somos cada uno de nosotros. Pero no dejamos de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Somos en muchos aspectos muy parecidos a Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero en otros aspectos, a pesar de estar hechos a su imagen y semejanza, somos muy distintos a Él. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Por ejemplo, muy sencillo, 4 cositas. Hablamos de la paz, ¿sí? La paz. El hombre habla de paz, ¿sí? En el mundo se habla de paz. Y nosotros tenemos un concepto de lo que es la paz, ¿sí? ¿Qué es una paz? A ver, el concepto que nosotros entendemos de paz, ¿cómo es? Decimos, hay paz. ¿Cuándo hay paz? Cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, cuando no hay problemas. Ese es el concepto que nosotros tenemos de paz. Y cuando las cosas están fuera de su lugar, entonces se acaba la paz, ¿sí? Ese concepto ya no tiene sentido. Pero sin embargo, para Dios es distinto, ¿sí? Dice la palabra de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Y la paz de Dios es distinta, la paz de Dios que nosotros podemos sentir. ¿Por qué distinta? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Jesús en la barca con los discípulos y había una tormenta? El barquito empezó a moverse de acá para allá y primero todo bien, los marineros están acostumbrados, ¿no? Pero después se empezaron a asustar un poco, ¿sí? Porque se venía bravo. ¿Y el Señor Jesús qué hacía? El Señor Jesús, ¿alguien se acuerda? Muy bien, estaba durmiendo, él dormía. Y los discípulos se agarraban, se ataban a la vela, ahí me imagino yo, ¿no? No sabían qué hacer, lo despiertan y el Señor Jesús los ve ahí todos preocupados. Y bueno, nosotros sabemos cómo termina la historia. ¿Qué pasa? El Señor habla, ¿sí? Y Él calma la tempestad. Ese es el poder de Dios. De Jesús, que era hombre, pero también era Dios, ¿sí? Y eso quizás es un poco una imagen de lo que puede ser la paz de Dios y lo que significa, ¿sí? El real concepto que Él nos quiere dejar de su paz. Es paz en la tormenta y paz en la calma. Es paz cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal, ¿sí? ¿Por qué? Hay muchas personas que no pueden encontrar tranquilidad, no pueden dormir, no pueden estar bien con sus familiares. ¿Por qué? Porque están agobiadas por problemas, ¿sí? Porque tienen 1000 cosas en la cabeza, porque se acuestan a la noche, apoyan la cabeza en la almohada y la cabeza no para de pensar, no para de pensar, no para de pensar. Y sin embargo nosotros, los cristianos, tenemos ese privilegio de poder depositar todas nuestras cargas en Dios, ¿no? En Él. Y sentir esa paz que solamente Él nos puede dar, ¿sí? La gente busca paz por muchos lados, ¿sí? Hoy en día podemos ver infinidad de cosas, desde relajación, respiración, paz interior. Hay un montón de cosas, ¿no? que empiezan a buscar, pero son cosas efímeras, cosas que no pueden dar una real solución a nuestro problema, que es que no tenemos paz. El hombre ahora no tiene paz, ¿sí? Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en Romanos 5:1? Texto conocido. Vamos a leerlo. ¿Alguien lo encontró? Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Significa entonces que nosotros no estamos en paz con Dios. ¿Sí? Porque necesitamos a Jesús para tener paz con Dios. El hombre no está en paz con Dios. ¿Por qué? A causa del pecado. A causa del pecado, el hombre está enemistado con Dios. Hay una relación ahí que está rota. ¿Sí? El pecado vino a cortar esa relación que teníamos con Dios. ¿Sí? Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, ¿sí? Dice la Biblia en Génesis que él se paseaba con Adán, se paseaba por el huerto. Imagínense lo que debe ser eso, ¿no? Esa imagen. Eso se rompió totalmente cuando el pecado entró. Y dice la Biblia, ¿no? Por Adán, por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres. El hombre no está en paz con Dios. Nosotros no estábamos en paz con Dios y quizás acá hay personas que todavía hoy no están en paz con Dios. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos tener paz con Dios. Hoy puede ser una noche en la que podamos irnos de acá en paz con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa relación está rota. Hoy se puede volver a reconstruir, se puede volver a unir. Dice Isaías 53:5. ¿Quién sabe ese versículo de Isaías? Precioso. Yo sé que muchos lo saben, lo recuerdan. Hay un versículo, específicamente el 5, de este capítulo es hermoso, y dice, mas él herido fue, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Acá nos está hablando que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí? Aquel cordero sin mancha que nos dice la Biblia, nos cuenta el relato bíblico, se entregó, si seguimos leyendo, dice como oveja, ¿sí? No abrió su boca, enmudeció, ¿sí? Sabemos que de su propia voluntad puso su vida ahí en aquel madero, se dejó clavar, se dejó lastimar, se dejó humillar, ¿sí? Y todo por amor a nosotros, todo para poder conseguir esta paz que no teníamos, ¿sí? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, ¿queda claro? ¿Fui claro? ¿Sí? Estamos hablando de la paz, ¿sí? Nuestro concepto es muy distinto. El concepto de Dios es muy distinto. Así también podemos ir hablando del perdón. Podemos hablar acerca del perdón. ¿Qué podemos pensar acerca del perdón? ¿Cómo perdonamos nosotros? ¿Sí? ¿Alguien acá ha tenido que perdonar alguna ofensa hace poquito? ¿Sí? Allá levantan manos. Las chicas solamente perdonan. Las chicas perdonan, los hombres no perdonan. ¿Nosotros cómo perdonamos? Perdonamos. Nosotros, bueno, sí, está bien, te perdono. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que hay algo que nosotros no hacemos. No olvidamos. El perdón, cuando sale del corazón, es un perdón sincero y nosotros podemos volver a construir, a reconstruir una relación, ¿no es cierto?, con alguien que estábamos peleados, que estábamos enemistados, nos habían ofendido, perdonamos. Sin embargo, ¿sí?, bien ahí adentro, en el fondo, siempre va a quedar esa cosa que nosotros podemos volver a recordar, ¿sí? Nosotros no olvidamos. Cuando perdonamos, no olvidamos. Y yo me acuerdo de lo que me hiciste, y yo me acuerdo, y siempre está eso en nuestra cabeza. A veces está muy, muy oculto, pero cuando pasan situaciones puede volver a salir, ¿sí? Así es el hombre, así somos nosotros. No perdonamos. Pero Dios, ¿cómo es Dios? ¿Qué nos muestra su palabra? Yo escucho murmullos. ¿Alguien dijo algo? ¿Algún texto? Pueden hablar, no, por favor, no. Dice, por ejemplo, Hebreos 10, se los leo. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Sí? Palabra de Dios. Jeremías 31, 34, se los leo yo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice la palabra de Dios.
Y hay uno que creo que es el que más conocido, por lo menos el que a mí me viene siempre a la mente, que lo escuché y siempre lo escuchaba desde muy chiquito, que dice en Miqueas 7:19, nunca supe dónde estaba, siempre me acordaba del texto, pero la cita no me lo acordaba nunca. Miqueas 7:19, hay un libro que está siempre muy escondido. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No es cierto? Eso lo sabemos nosotros, que Él echa nuestros pecados en lo profundo de la mar. ¿Sí? Son versículos preciosos que nos hacen entender de que Dios, cuando perdona, ¿qué hace? Se olvida. Para Dios, cuando Él nos perdona, Él se olvida. Somos nosotros a veces los que seguimos recordando aquello que hicimos, aquella equivocación que cometimos, aquel pecado que nos tiene mal, que nos puso mal, y seguimos recordándolo a veces. Pero Dios, sin embargo, si Él nos perdonó, Él ya se olvidó, ¿sí? Y no es tan fácil a veces. Hay personas que no pueden, ¿sí?, hacer borrón y cuenta nueva y seguir adelante. Muchas personas siguen con esas cosas en la cabeza y esas cosas nos hacen mal. A veces el enemigo trae a nuestra cabeza, ¿sí?, pensamientos, recuerdos de aquellas cosas que hemos hecho. A veces quizás le hemos fallado a Dios y nos acordamos de eso. Y el enemigo trae esas cosas a nuestra cabeza. Y esas cosas no nos dejan seguir adelante. Esas cosas nos mantienen ahí atados siempre en un círculo vicioso de que me equivoqué, yo le fallé a Dios, me equivoqué y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Sin embargo, si Dios nos perdonó, no importa si nosotros nos sentimos perdonados, no importa si nosotros sentimos paz, no importa lo que yo sienta. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, que si Él nos perdona, Él olvida. Ahora, si yo me siento mal, bueno, ese ya es un problema mío, ¿sí?, que lo tengo que cambiar. Pero Dios me perdonó, ¿sí? Para Dios se abrió una hoja nueva para mí en blanco, ¿sí? Cuando yo me equivoco, si yo me arrepiento de verdad, si tengo esa intención de cambiar las cosas, Él me va a perdonar, ¿sí? Él quiere que siga adelante. Hay cosas que nosotros recordamos y que Dios ni las recuerda, ¿sí? Ya las sepultó en el fondo de la mar. Así es el perdón de Dios. Es el perdón que Dios ofrece, ¿sí? Hay gente que piensa que tiene que venir a la iglesia y que para venir a la iglesia primero tiene que arreglar un poco su vida, tiene que dejar algunas cosas, porque este es un lugar en donde viene gente que, bueno, que supuestamente es santa, o no sé. Hay gente que piensa así, ¿no? No, yo voy a arreglar primero mi vida y después voy a empezar a ir a la iglesia, y nada que ver. Dios nos recibe tal cual estamos, ¿sí? Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Y si Él nos perdona, dice la palabra de Dios que Él, ¿qué hace? Nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Él no empieza a arreglar todo lo que nosotros teníamos, empieza a parchar. Nosotros arreglamos las cosas, las parchamos más o menos para que todo vuelva a andar, pero Él no hace esas cosas. Él hace nuevas las cosas, las hace nuevas, de verdad. No las arregla, Él lo mete, nosotros atamos con alambre, Él no hace esas cosas. Él hace las cosas nuevas, ¿sí? Eso es el perdón de Dios, ¿sí? El perdón de Dios, y es el perdón que nosotros tenemos que tratar de entender, ¿sí? Aquellos que no creen y aquellos que creen también, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te perdona o te equivocaste, seguís pecando, tenés que dejar de hacerlo. Eso que te causa, ¿vieron la piedra esa que dice que uno tropieza con la piedra 2 veces, 3 veces? Bueno, hay que ponerse las pilas, hay que poner esfuerzo, hay que poner la convicción ahí para no equivocarse más, pero Dios nos perdona, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ustedes vieron la historia de David, ¿sí? Los que conocemos la historia de David. Dios, ¿qué dice David? Este es un hombre conforme a mi corazón. Y nosotros vemos su historia y no puede ser. ¿Cómo puede ser una persona, un asesino, ¿sí?, que mandó a matar a un hombre, que se acostó con la esposa de ese hombre, que tuvo un hijo? ¿Cómo puede ser este hombre un hombre conforme al corazón de Dios? Sin embargo, nosotros vemos toda su vida así. Pero Dios, ¿sí?, ve su vida y ve el momento. Leemos los salmos preciosos en los que Él se arrepiente de verdad. Él dice: mientras cayese, envejecieron mis huesos, ¿sí?, en mi gemir todo el día. Eso es arrepentimiento verdadero. Y Dios perdonó a ese hombre, ¿sí?, y su vida siguió,
¿sí? Nosotros la vemos todo así, vemos todos sus errores y nos podemos preguntar, pero ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, déjame decirte que vos también puedes ser una persona conforme al corazón de Dios, ¿sí? No importa lo que hayas hecho, ¿sí? Dios, si te perdona, eso ya pasó y podés seguir adelante y podés ser conforme a su corazón, ¿sí? Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Está bien? Entonces la paz de Dios es distinta a la paz que nosotros podemos sentir, la paz que nosotros podemos tener en el concepto en nuestra cabeza, la paz que el hombre tiene en su cabeza, ese concepto. Es muy distinto. El perdón también, nosotros no olvidamos, siempre nos acordamos, pero Dios se olvida y no se acuerda más. Podemos hablar de la justicia, ¿sí? La justicia. ¿Cómo es la justicia del hombre? ¿Es una justicia, por ahí dijeron, injusta? ¿Sí? ¿Podemos decir que es una justicia injusta? Y sí, podemos decir que es una justicia injusta, ¿sí? Porque el hombre no puede ser justo, solamente Dios es justo, ¿sí? Y la justicia del hombre tiene muchas falencias y muchos errores. La cárcel está llena de personas que merecen estar ahí y personas que son inocentes, que quizás los agarraron así al voleo y le armaron una causa, no sé, y están ahí pagando una pena de la que ni siquiera son responsables. La justicia del hombre es así, es falible, ¿sí? Pero la justicia de Dios es infalible. Dios es un juez justo, ¿sí? Que nos va a dar lo que nos merecemos. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? El regalo de Dios es vida eterna. Me quiero detener en la primera frase. La paga del pecado es muerte. Eso dice Dios, eso dice su palabra, ¿sí? Eso dice el juez justo, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos pecado, ¿cuál es nuestra paga? La muerte. Así de sencillo, así de claro nos habla la palabra de Dios. Romanos 3:23, versículo también muy conocido. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si pecamos, no tenemos derecho a estar cerca de Dios. Estamos destituidos, alejados de Dios, ¿sí? La paga del pecado, nuestro salario por el pecado era la muerte. Es la muerte. Dice Mateo 10:28. A ver, ¿lo buscamos? Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Palabras muy duras, pero la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que no temamos a los que matan el cuerpo, sino que le tenemos que temer a los que al que puede destruir el alma. ¿Sí? Al que puede destruir el alma. Ese es nuestro juez justo, ¿sí? Que a aquel pecador le va a dar la paga que se merece. Y a aquel que se arrepiente le da la paga también que se merece. ¿Por qué? Todas las personas, todos los hombres, ¿sí? Algún día van a estar enfrente a Dios. Todos vamos a estar un día frente a Dios. Ya sea que seamos cristianos o no cristianos, la realidad es que todos vamos a estar un día enfrente de nuestro Creador. Para algunos de nosotros va a ser un gozo inmenso, ¿sí? Ni lo podemos imaginar. Yo no me puedo imaginar lo que debe ser estar frente a Dios. Pero para otras personas va a ser el mayor problema de sus vidas, ¿sí? El mayor problema de sus vidas, estar frente al Creador, ¿sí? Ya sea que hayamos vivido, ¿sí? Dándole la gloria a Dios, viviendo para Dios o viviendo de espaldas a Él. Hay gente que lo odia, hay gente que lo niega, hay gente que no cree. No importa, todos un día vamos a estar enfrente de nuestro Creador, ¿sí? Para algunos de nosotros va a ser nuestro Padre, ¿sí? Para otros va a ser el juez, ¿sí? Que les va a dar la sentencia, la paga que corresponde, ¿sí? Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios, ¿sí? Es vida eterna. ¿Cuántos de nosotros ya gozamos de ese regalo?
¿sí? Ojalá que en esta noche todos podamos estar gozando de ese regalo. Y todavía los que no, ya sean grandes, ya sean chicos, ¿sí? Presten atención, entiendan que hay un regalo que Dios nos quiere dar, ¿sí? Que este juez justo no es un juez que está ahí esperando para castigarnos, no. Dios no espera para castigarnos. Dice la palabra de Dios que Dios todavía no viene, ¿sí? ¿Qué pasa? Él prometió que iba a venir, pero todavía no viene. Él no retarda, dice, su venida, su promesa, ¿sí? Algunos piensan que es tardanza, no. Sino que Él es paciente, dice. Él está siendo paciente para que todos vengan al arrepentimiento, ¿sí? Él no está esperando para juzgarnos y para mandar al infierno a todas las personas, no. Él está siendo paciente para que todos puedan venir al arrepentimiento, ¿sí? Muchos de nosotros ya hemos llegado, ¿sí? Gloria a Dios por eso, que si en este lugar todos ya somos del Señor. Pero si todavía hay alguna persona que todavía no lo es, ¿sí? Que pueda prestar atención a este mensaje, a esta palabra de Dios, que nos dice que tenemos, ¿sí? Que volver a estar en paz con Dios, ¿sí? Que tenemos que mirar a este juez justo que nos va a dar el salario que nos merecemos. Que si nosotros nos acercamos a Él con arrepentimiento, con fe, creyendo, Él nos perdona, ¿sí? Este juez justo, al que se arrepiente, perdona, ¿sí? Seguimos adelante. A ver. Hablamos acerca de la paz, acerca del perdón, acerca de la justicia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar acerca del amor, un poquito acerca del amor. Y empecemos a hablar nosotros de lo que es el amor para nosotros. ¿Cómo es el amor para nosotros, para el hombre? ¿Sí? Más allá del cristiano, ¿no? Para el hombre en general. Hoy se habla mucho, siempre se habla mucho de amor, ¿sí? ¿Vieron los chicos se escriben te amo, te quiero, todo el tiempo, ¿sí? Ahora, antes decir te amo era como, wow. Ahora no, ahora decir te amo es como re corriente. Y decir te quiero, le dicen te quiero, a todos le dicen te quiero, ¿sí? Pero ¿cómo es el amor? El amor para nosotros. A veces el amor, ¿sí? Hay personas que se casan y parecía que estaban enamoradas y el amor dura cuando tuvieron el primer problema, ¿sí? Se corta todo, ahora se pueden divorciar así nomás y se acaba todo, se acaba el amor. Muchos dicen, se acabó el amor. Ese es el amor que nosotros entendemos como hombres, ¿no? Que nosotros vemos el amor. Un amor que se puede cortar, ¿sí? Un día nos amamos y el otro día se acabó el amor. Ese es el amor que el hombre conoce, que el hombre trata de transmitir, ¿sí? Pero el amor de Dios nosotros sabemos que es totalmente distinto, ¿no es cierto? Es un amor que no tiene condiciones. Dios nos ama incondicionalmente. ¿Qué dice quizás el versículo más conocido de la palabra de Dios? San Juan 3:16. Versículo quizás también más predicado, quizás. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Empieza así. Pero dice, de tal manera. Y ahí nos damos cuenta que no había una palabra, ¿sí? que pudiera ejemplificar de qué manera era el amor de Dios. O cómo Dios nos amó. Y no se puede. Hay veces que faltan las palabras, ¿sí? Que no alcanzan las expresiones para poder mostrar a los demás cómo era ese amor con que Dios nos amó, cómo es ese amor con que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Hay una canción, me la anoté acá, que dice, no sé si alguno la conoce, dice, me faltaron las palabras, les leo un pedacito. Se acabó la poesía y todo intento de expresión. Dice, al estar en tu presencia no hay canción, no hay melodía que describa tu amor. Hay momentos que quisiera que mis manos escribieran lo que hay en mi corazón. Y después de mi insistencia me doy cuenta que es tan grande tu belleza y me falta inspiración, ¿sí? El amor de Dios. El amor de Dios, Juan quiso escribir y no pudo, ¿sí? Encontrar una expresión que describiera cómo es el amor de Dios. Y puso de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿sí? Nos dio a su Hijo. Ese amor que es un amor práctico, un amor que no se queda en nos amó y nada más, no. Él amó y se puso en acción y nos dio, ¿sí? Hay un videíto que ahora lo preparamos y lo vamos a compartir, ¿sí?
les quiero compartir un videito, son dos minutos nada más, que nos van a hacer ayudar en esta reflexión. El amor de Dios. Dice, busquen ustedes en sus Biblias el Salmo 40. ¿Tenemos el Salmo 40? Lo leemos, a ver, y miramos el video. Dice, hasta el versículo 4. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Otro visitante llegó. Este instruyó al hombre que hiciera buenas obras. Un hombre cayó en un hoyo. Cayó en un hoyo y no podía salir. Un viajero pasó por allí. Le dijo al hombre que meditara, que purificara su mente y que cuando alcanzara el estado de nirvana, todo el sufrimiento cesaría. El hombre hizo lo que se le había dicho, pero permanecía en el hoyo. Otro hombre apareció. Él le explicó que el hoyo no existía. De hecho, ni siquiera el hombre existía. Todo era una ilusión. El hombre que no existía seguía atrapado en el hoyo que tampoco existía. Otro visitante llegó. Este le instruyó al hombre que hiciera buenas obras para mejorar su karma y que aunque al final moriría en el hoyo, tal vez se reencarnaría en algo maravilloso. Otro hombre miró desde arriba. Le enseñó al hombre a orar 5 veces al día hacia el este y que siguiera 5 pilares importantes. Le dijo que si cumplía todo esto fielmente, tal vez un día el divino le libraría. El hombre oró como mejor podía, pero estaba perdiendo fuerzas y en el hoyo permanecía. Otro hombre apareció. Había algo diferente en él. Llamó al hombre que estaba en el hoyo y le preguntó si quería ser libre. Este hombre
hombre se introdujo a sí mismo en el hoyo en la tierra. Tomó al hombre en sus brazos y lo llevó hacia la luz. Y el hombre en el hoyo, que no podía salir, fue salvo. Dice el Salmo 40. En otra versión dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Leíamos el texto que está en San Juan 3:16. Decíamos que el amor de Dios es tan grande, ¿sí? Que Dios nos amó de tal manera y que es un amor que fue práctico, que se puso en acción. Vemos el video, ¿sí? De aquel hombre que al fin y al cabo se introdujo en el hoyo, en el agujero, en ese pozo en el que nos encontrábamos, ¿sí? Y se introdujo, puso los pies sobre la tierra y nos vino a rescatar, ¿sí? Veíamos la última imagen que nos hace esa soga, ¿no? Atada en aquella cruz, en ese madero, ¿sí? Eso hizo Dios con nosotros. Mandó a su Hijo, se desprendió de lo más valioso que tenía, ¿sí? Y lo entregó por amor a cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Amor del que nosotros pensamos que sabemos, ¿sí? Pero la realidad es que nosotros no sabemos casi nada acerca del amor de Dios, porque no hay un amor humano que se compare al amor de Dios. Vos podés amar a tu esposa, podés amar a tus hijos, vos podés amar a tus papás, ¿sí? Pero ese amor no se compara a cómo Dios te ama, a cómo Dios nos amó, ¿sí? Porque no había nada en nosotros para que Él nos amara, ¿sí? Yo amo a mi papá porque Él es mi papá, ¿sí? Y vos amás a tu esposa, a tu esposo, porque es el amor de tu vida, ¿sí? Porque hay un montón de cosas en Él para que vos lo ames. Pero en nosotros no había nada para que Dios nos amara. Y aún así, Dios nos amó. Es un amor que no tiene condiciones. Y nos dio a su Hijo, que descendió, ¿sí? Hasta lo más bajo, tomando forma de hombre, para rescatarnos, para volver a llevarnos al Padre, ¿sí? Ese es el amor de Dios. Qué bueno que en esta noche podamos reflexionar y pensar en el amor verdadero, que es el amor de Dios. Y es el amor del que Dios no quiere llenar a nosotros para que nosotros también podamos transmitir a los demás, ¿sí? Si nosotros estamos transmitiendo un amor que no es el amor de Dios, que es un amor humano, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a transmitir el amor de Dios, ¿sí? Si nosotros amamos a las personas porque podemos obtener beneficios, ¿sí? Porque estamos cerca de personas que nos pueden ayudar o que pueden hacer algo por nosotros, el amor de Dios no tiene condiciones. Nosotros tenemos que amar a las personas no por lo que nos puedan llegar a dar, sino porque simplemente Dios nos manda que nosotros los amemos. ¿Cuál es la regla de oro que dice la Biblia? ¿Quién la sabe? Muy bien, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Con los demás, ¿sí? Como nosotros queremos que hagan con nosotros. Tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y vaya que nosotros nos amamos. ¿Vos te amás? Nosotros nos amamos a nosotros mismos y nos amamos bastante, ¿sí? Bueno, así de esa forma tendríamos que amar a los demás, ¿sí? Y está hablando de nuestro prójimo, no está hablando tampoco de nuestros hermanos acá en la iglesia, ¿no? Está hablando del prójimo, ¿sí? La Biblia dice que primero a los hermanos en la fe tenemos que ayudar, pero ese versículo habla del prójimo. Y nuestro prójimo son todas las personas. Son mi vecino, ¿sí? Son mis compañeros de escuela, son mi familia en conversa. A todos tenemos que amarlos. Tratar de transmitir ese amor con el que Dios nos ha llenado. Si nos ha llenado, si todavía no te ha llenado Dios de ese amor, está muy claro lo que acabamos de ver, ¿sí? Tenés que aceptar, tenés que creer, tenés que arrepentirte, acercarte a Dios. Dios no te va a cerrar la puerta. Dios no hace excepción de personas. Dios está esperando
a que vos te arrepientas, a que nosotros vayamos a Él. Si somos creyentes y estamos lejos de Él, porque podemos estar acá sentados, ¿sí? Y podemos ser hijos pródigos también, ¿eh? El hijo pródigo no es solamente aquel que se va y que sale y que ahora nosotros nos enteramos que, qué sé yo, que anda de novio, que anda en los boliches, que le gusta, que se puso un piercing, que se tatuó. No, ese no es el hijo pródigo. Hijos pródigos también hay adentro de la iglesia, sentados acá en el banco. Este padre tenía 2 hijos, Uno es el que se fue y el otro es el que se quedó en casa, que nunca se fue, pero se quedó en casa y la realidad nosotros leemos que nunca estuvo, ¿sí? No amaba a su padre. Y eso podemos ser nosotros también, estar acá, cerquita, pero no disfrutar de la compañía de nuestro Padre, del amor que Dios nos quiere dar, ¿sí? Entonces pensemos, que podamos pensar todos en esta noche acerca de este amor. Dios, ayer hablaba, justo me tocó también dar un devocional, compartir con los jóvenes, y hablábamos acerca de las miradas, ¿sí? Acerca de cómo Dios nos mira y cómo nosotros miramos, ¿sí? Dios nos está observando todo el tiempo, ¿sí? A nosotros. Y no sé si ustedes cantan en la escuelita ese corito que dice, ¿cómo es que dice? Ayúdame. El que habla de Dios nos mira, cuida tus ojos lo que ven. ¿Lo cantan ustedes? ¿Cómo dice la parte? Pues tu Padre Celestial te vigila con afán, ¿sí? Y a veces yo me pongo a pensar, a veces yo lo estoy tocando con la guitarra y digo, ¿qué estamos cantando? Capaz que estamos haciéndole entender a los chicos de que Dios es un vigilante que nos está ahí vigilando, ¿no? Y Dios no es así, ¿sí? Dios no nos está vigilando, Dios nos está observando, ¿sí? Para poder guiarnos en nuestro camino. Hay un versículo que es el Salmo 32:8. ¿Sí? Quizás algunos lo saben de memoria, otros no. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Ese es Dios, ¿sí? Con los ojos puestos en nosotros. Pero ¿qué dice antes? Porque nos quiere hacer entender, ¿sí? Y nos quiere enseñar el camino en el que debemos andar, ¿sí? No es un vigilante que nos está ahí listo esperando a que nos equivoquemos para castigarnos. No, eso no es así. Dios nos está observando porque nos quiere hacer entender, nos quiere guiar, nos quiere mostrar el camino en el que debemos andar. Y el Señor Jesús, ¿cómo miraba a las personas? Con esto quiero terminar, ¿sí? ¿Cómo miraba a las personas? Al Señor Jesús se le presentaban paralíticos, se le presentaban personas inmundas, rameras, prostitutas, leprosos, ¿sí? ¿Y cómo los recibía? Si nosotros leemos un poquito, ¿sí? Los evangelios, nos damos cuenta que Él nunca se negó a recibir a nadie, ¿sí? De estas personas. Siempre tuvo esos encuentros y siempre esos encuentros fueron maravillosos. ¿Por qué? Porque estas personas venían con un problema y se iban cambiados, transformados, distintos, diferentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que un día estaba el Señor Jesús, ¿sí? Dice la palabra, arrodillado, escribiendo en el piso, y viene una turba, un montón de gente, todos hombres, ¿sí? Trayendo a una mujer que había sido sorprendida, ¿sí? Engañando a su esposo. Era la ley judía que decía que la persona que era sorprendida en esos actos tenía que ser muerta, tenía que ser apedreada. Y ahí venían todos trayéndole a esa mujer al maestro, ¿sí? Cada uno con una piedra en la mano. Señor, Jesús, acá está la mujer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarla, tomá la piedra. ¿Y cómo sigue la historia? Jesús, ¿qué hace? Jesús dice, no vamos a matar a nadie, no. Jesús dice, está bien, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, ¿sí? ¿Y qué pasó? Vamos, empiecen a tirar. Y nadie, ¿sí? Y las piedras caían al suelo, yo me imagino, ¿no? Todos pensando. Y claro, esas palabras calaron tan hondo en sus cabezas, en sus corazones, que se miraron hacia adentro
Es una imagen maravillosa esa, si uno se pone a pensar, porque personas que venían con una furia tremenda, dispuestas a matar a una mujer, escuchan las palabras del maestro y esas palabras hacen que ellos recapaciten y que se miren hacia adentro y se den cuenta que ninguno de ellos estaba libre de pecado. ¿Sí? Y el Señor Jesús se levanta y habla con esta mujer, ¿sí? Le dice: tus pecados te son perdonados, ¿sí? Vete, no peques más, no lo hagas más, no lo vuelvas a hacer más. El Señor Jesús tenía esa mirada de compasión, de amor. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo con el endemoniado? ¿Se acuerdan ese versículo? Nos cuenta el Evangelio que él un día se encontró con un hombre endemoniado, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cortito, este hombre, este muchacho, este joven había estado endemoniado durante mucho tiempo, tenía muchos demonios, estaba poseído, se encuentra con Jesús, ¿sí? Los demonios tiemblan ante Dios, ¿sí? Por favor, ¿sí? No nos eches al abismo, ¿sí? Mandanos a los cerdos que están allá. Jesús les concede esa petición, los manda a los cerdos empiezan a volver locos, se caen al precipicio, se mueren todos los cerdos, ¿sí? ¿Qué pasa con este muchacho? Si nosotros leemos, dice que al ratito estaba Jesús, estaba este hombre, empezó a llegar la gente, ¿y cómo lo vieron? Lo vieron sentado a los pies de Jesús, dice el versículo, y en su cabal juicio, totalmente transformado. Y la gente, en vez de festejar, en vez de decir, wow, qué bueno, la gente dice que tuvo miedo, ¿sí? Empezó a decirle a Jesús que se vaya, que estaba bien lo que había hecho, pero que si se podía ir yendo, porque los cerdos que se habían caído al abismo eran más importantes de lo que Jesús había hecho. Jesús había cambiado una vida, había transformado a un hombre, y ellos estaban pensando en los cerdos. Por favor, Jesús, andate, ¿sí? Por favor, andate. Nosotros podemos tener una mirada, ¿sí? También. Nosotros miramos a las personas y nos miran también. ¿Viste que cuando vos te miran, al instante vos te sentís o aceptado o te sentís rechazado? ¿Sí? A vos te miran, ¿sí? Y vos también mirás a una persona y al instante le haces sentir que la estás aceptando o que la estás rechazando. Es así. Pero Jesús jamás tuvo una mirada de rechazo, ¿sí? Para con aquellos necesitados. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa mirada, ¿sí? Mirar como miraba Jesús. Él no miraba a las personas por lo que eran, sino que Él miraba a las personas por lo que podían llegar a ser, ¿sí? Él miró a ese endemoniado y Él sabía, ¿sí?, con quién se encontraba. Yo me imagino que Él no miraba al endemoniado que todos trataban de loco, que andaba por ahí corriendo desnudo en los sepulcros, en las tumbas. Él ya sabía que ese hombre, ese muchacho, iba a volver a estar sentado a sus pies y en su cabal juicio, ¿sí? Así, y Él nos mira a nosotros así, ¿eh? Él nos mira a nosotros. Dios nos observa, dice acá el Salmo 32:8, sobre ti fijaré mis ojos, y Él nos observa. Y quizás nosotros no veamos en nuestras vidas que no van a llegar a nada, o que hasta acá llegamos, no sé. Dios tiene propósitos para nosotros, y Él nos mira y sabe que nosotros vamos a cumplir un propósito que todavía nosotros no sabemos, que muchos de nosotros quizás todavía no entendemos, ¿sí? Pero Dios nos mira con esa mirada, no por lo que nosotros somos, por los errores que tenemos, que cometemos, sino por lo que podemos llegar a ser, ¿sí? Si tomamos su mano, ¿sí?, podemos llegar a ser y cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Miren el pueblo de Israel, tenían que ir a por la tierra prometida. Tenían que tomarla, era suya, Dios se la había dado, ¿sí? Salieron de Egipto, ¿qué pasó? La promesa, tardaron 40 años en llegar a la promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eligieron, ¿sí?, otro camino. Su rebeldía, ¿sí?, hizo que ellos caminaran por el camino más largo, por el desierto. 40 años, ¿sí? Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿eh? Dios nos tiene la promesa para ir para nosotros, para que nosotros lleguemos, pero por nuestra rebeldía, por nuestros errores, por nuestro pecado, podemos estar vagando, dando vueltas, yendo de acá para allá, ¿sí? Y no vamos a llegar, y no llegamos. Y pasan los años, y muchos cristianos jamás van a llegar al propósito que Dios tenía para sus vidas. ¿Es culpa de Dios? No, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, ¿sí? Estaba ahí, pero nosotros no llegamos. Pusimos la mirada en otras cosas y no llegamos. Entonces,
Que en esta noche podamos pensar en la paz, ¿sí?, de Dios, en su amor, en su justicia, en su perdón. Si hay en esta noche alguien que todavía no le conoce, que pueda acercarse a Él, que le pueda pedir perdón, ¿sí?, que pueda arrepentirse de sus pecados y poder disfrutar de la paz, ¿sí?, que Dios da, del perdón que Dios da, ¿sí?, de la justicia que ahora ya no te da como salario la muerte, sino que te da la vida eterna, ¿sí?, y de su amor incondicional, su amor incondicional, el amor con que Dios nos ama, ¿sí? Que Dios los bendiga. Le doy las gracias por haber prestado atención, por haber escuchado, por haberme invitado. Así que quiera el Señor, ¿sí?, añadir la bendición a este mensaje. Y hay una canción, no sé si ustedes la conocen, quería compartírselas, que se llama, en realidad la canción se llama Tu mirada, pero todos la conocemos como Tus ojos revelan. ¿Cómo dice la canción? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. ¿Cómo sigue? Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida, dice. ¿Qué más? Nada puedo ocultar, ¿sí? ¿Se animan a cantarla? La podemos cantar, terminamos cantando esta canción, ¿sí? Alabando al Señor. Tus ojos revelan que yo. Revelan que yo